Buenos días a todos. Estamos por empezar en 3 minutos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en este webinar. Eh, Permítanme presentarme. Mi nombre es Diana Cadena. Soy consultor senior de Capa 8. Capa 8 es una empresa mexicana que está especializada en seguridad de la información, y el equipo que conforma a Capa 8 cuenta con más de 17 años de experiencia en la definición y entrega de servicios. El día de hoy les vamos a presentar un webinar que está muy interesante. Es el webinar de PCI, Importancia, Retos y Estrategia de Cumplimiento. Este webinar va a ser impartido por el licenciado Rogelio Nava. Déjenme platicarles un poco de Rogelio. Rogelio cuenta con varios reconocimientos y certificaciones en sistemas y seguridad de la información. Su experiencia está basada en la operación, gestión y auditoría de sistemas de centros de cómputo y de misión crítica. Tiene gran experiencia en la realización de auditorías basadas en riesgos y, sobre todo, en el sector bancario y entidades de ahorro y de crédito popular. Rogelio también está especializado en prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento para tecnologías de la información. También les comento que ha sido catedrático en el ITAM en materia de GRC y en la Universidad Anáhuac en materia de gestión de riesgos de TI. Al final de esta sesión, de este webinar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que las pueden plasmar en el chat, en el que yo voy a hacer el compendio de cada una de sus preguntas y Rogelio se las va a responder al final de su plática. Pues bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Rogelio Nava.
Rogelio, ¿qué tal? Un gusto. Te dejo aquí con toda la audiencia. Muchas gracias. Mil gracias, Diana, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gustazo estar con ustedes hoy aquí en la mañana platicando de estos temas que por lo menos a mí me encantan. Eh, pues quiero darles la bienvenida para, para comenzar a platicar sobre el tema de PCI. Es un tema muy extenso. Está intrínsecamente relacionado con las operaciones de tarjeta de crédito, de recepción de tarjetas y con las operaciones comerciales de las empresas. Es un tema del que podemos hablar por mucho tiempo y la idea del webinar de hoy es que ustedes tengan una visión muy general de todo el estándar, de lo que implica dar cumplimiento, de cómo se relaciona este estándar con el resto de las actividades de seguridad de la información dentro de las organizaciones, cuáles son los retos que están enfrentando las entidades que están procesando tarjetas de crédito concretamente, que dicho sea de paso, cada vez son más. Por otro lado, tenemos también la idea de compartirles un poco cuál es la estrategia para garantizar el cumplimiento, así como los beneficios de dar cumplimiento al estándar. Como les comentaba desde el principio, este es un tema que da para, de verdad, horas y horas y horas de plática. Voy a tratar de ser muy general. Sin embargo, si ustedes tienen inquietudes muy particulares o preguntas, por favor, yo creo que es una muy buena ocasión para que las puedan compartir y las revisemos, ¿vale? Entonces, bien, pues voy a comenzar por describir a muy grandes rasgos. Probablemente algunos ya estén familiarizados con el tema, sin embargo, quiero comenzar desde el principio, literalmente, ¿no? Si me lo permiten. ¿Qué es PCI? PCI, pues, es el acrónimo de Payment Card Industry Data Security Standard, que es un conjunto consolidado de mejores prácticas de seguridad que proporciona pues un marco de referencia completo que nos permite desarrollar medidas, mecanismos, controles de seguridad a todos los procesos de pago mediante tarjeta. Esto incluye tres aspectos fundamentales, que son la prevención, la detección y la reacción ante incidentes de seguridad, ¿no? Este estándar está desarrollado por un consejo que está compuesto por diferentes marcas y fabricantes de tarjetas. Es un estándar que se ha desarrollado con el tiempo a medida de que el pago con tarjeta se hace más común, se emplea cada vez más en más transacciones. Y qué decir de hoy en día con el comercio en línea, con la salida de aplicaciones que están involucradas directamente con actividades comerciales en el mundo. En fin, pues diría el landscape, no me gusta utilizar los anglicismos, pero el panorama de la tecnología es cada vez más amplio y sin duda la actividad comercial también. Entonces, este estándar lo que busca es proporcionar a las organizaciones una guía sobre de todo lo que deberían estar poniendo en marcha para garantizar de entrada la operación. Y esa operación, garantizar los objetivos de cada empresa, los objetivos de negocio de cada empresa. Lo cierto es que pareciera muy sencillo incorporarse a estas redes de pago, a estas redes de medios de disposición, pero el reto es el que hay detrás en el backstage de la operación de estas transacciones puede llegar a ser muy complejo y sobre todo muy intenso en cuanto a la gestión de todas las implicaciones, ¿no? Entonces, ante esas necesidades, ante esos retos, se desarrolló este estándar con el objetivo de orientar a todas las organizaciones, porque pues no es fácil, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, pues a medida que las tarjetas de crédito se convirtieron en un método de pago cada vez más común, incluso preferido por la gente y los consumidores, han existido siempre, es casi intrínseco, oportunidades para hacer fraude y hoy en día el robo de identidad.
todas estas brechas que se generan al utilizar un medio de pago como una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pues sin duda está acompañado de alguien que quiera hacer fraude y pues robar dinero, ¿no? Hoy en día también el robo de información permite o habilita a otras actividades no bien intencionadas el robo de la identidad. Y esto tiene repercusiones en muchos ámbitos, ¿no? No solo para el tema de fraude, sino también para el tema de suplantación de identidad en aspectos como créditos, como en todo lo que implica, por ejemplo, un reporte de crédito, pues de repente nos damos cuenta de que alguien ya tomó nuestra identidad, ya fue por nosotros a solicitar un crédito y ahora tenemos una deuda. En fin, los impactos son múltiples en esto. Por otro lado, la rápida expansión del mercado global en línea, que era un poco lo que mencionaba yo al principio, todo el comercio electrónico que se ha habilitado derivado del crecimiento de Internet, pues permite crear múltiples negocios cada vez más interesantes, cada vez más escalables, cada vez más masivos, y entonces eso de manera natural lleva a que el proceso de pago se fragmente entre diferentes entidades, ¿no? No solamente la persona que recibe el pago, en este caso el comercio, o el proveedor de servicios como los agregadores de pagos que se encargan de contratar muchos comercios para afiliarlos y entonces procesar sus pagos, la entidad que procesa los créditos o las cuentas de débito. Entonces, la fragmentación de todo el proceso de pago es cada vez mayor. Entonces, esto genera demasiados puntos de entrada que, pues ya lo decía yo, los criminales explotan para buscar siempre obtener un beneficio. El principal, en este sentido, el principal beneficio de los criminales, pues es obtener un lucro con el dinero. El tema es que eso implica fraude e implica que las personas pierdan dinero, ya sean las personas que están usando las tarjetas de crédito o las entidades que emiten esas tarjetas o las personas que procesan esas transacciones, ¿no? Por otro lado, se puede utilizar la información de los clientes de manera inapropiada por muchas razones. Yo mencionaba la suplantación de identidad, pero de repente resulta que toda la información que pasa a través de un procesador de pagos, por ejemplo, alguien la está coleccionando, alguien la está estructurando y después con esa información pues hacen diversas cosas, ¿no? Desde venderla en mercados informales para hacer campañas de marketing, para hacer análisis de mercado, en fin, hay múltiples propósitos con los cuales se puede, digamos, traficar esta información, adicionalmente de que se compromete la privacidad. Y eso implica incumplir leyes, como por ejemplo en el caso de México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en el caso de Europa, GDPR, que es la ley equivalente para la gestión de datos personales, o el California Act en Estados Unidos, que son leyes que se han promulgado precisamente para proteger la privacidad de la información. Sin embargo, pues el reto para las empresas está en cómo proteger esta información y particularmente de lo que hablamos hoy en el ámbito de las tarjetas, ¿no? Por otro lado, resulta sumamente importante para las empresas gestionar todo el riesgo que implica estar en su mercado, pero procesar tarjetas. ¿Por qué es importante procesar tarjetas? Pues en general para las empresas, para las entidades, para las instituciones, es muy importante poder recibir pagos con tarjeta porque amplían su mercado. En síntesis, para ellos es habilitar su negocio a mayor número de personas. Entonces, procesar con tarjetas pues se vuelve una idea grandiosa para acceder a mayor mercado. Sin embargo, sí está acompañada de diversos retos que vamos a revisar ahorita. Y por eso es importante para las organizaciones. Más allá del solo cumplimiento, es importante porque sí representa el recibir y procesar tarjetas, sí representa incrementar las ventas, cubrir una mayor cuota de mercado. En fin, para las empresas sí representa una gran oportunidad de negocio. ¿Cuáles son los retos?
Bueno, pues las organizaciones que no cumplen con el estándar, concretamente este estándar del que nos ocupa, lo que ocurre es que pierden la capacidad de procesar tarjetas de crédito y por lo tanto afectan de manera considerable su capacidad para hacer negocios. Este es un estándar, digamos, mandatorio para las empresas que quieren procesar tarjetas de las marcas más comunes, que son pues, Visa, Mastercard, JBC, Diners, American Express. Los mismos propietarios de las marcas requieren un apego a este estándar para garantizar la seguridad de todo el entorno de procesamiento de tarjetas. El reto para las organizaciones es ¿qué debo hacer yo para dar cumplimiento? Pero no por el único propósito de cumplir con la norma, sino de garantizar que tengo implementado en casa controles efectivos de seguridad que me permitan procesar de forma segura. El otro reto es el aumento constante de la velocidad y la sofisticación de las amenazas. A medida que se incorporan medidas de seguridad en nuestra infraestructura, pues las amenazas también se vuelven cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas, cada vez más avanzadas, y pues es una lucha que a lo largo de la historia ha demostrado que llevan delantera. Cuando nosotros estamos considerando implementar cosas nuevas que nos permitan dar mayor certeza a los objetivos de negocio, siempre hay alguien que ya está buscando cómo vulnerar esos mecanismos que nosotros implementamos. Es muy importante que, más bien por esta razón, es que el estándar se ha vuelto un requisito para las empresas que es cada vez más costoso y esos costos eventualmente pueden ser tan importantes que simplemente hagan inviable el negocio. Entonces, ya sea por que el costo de dar cumplimiento a este estándar supera la rentabilidad del negocio, eso implica ya que se está comprometiendo el margen de las empresas. Entonces, es importante buscar un balance entre las medidas de protección para las transacciones de tarjeta y el negocio. Por otro lado, pues es importante optimizar sus iniciativas de cumplimiento. No basta con solo dar cumplimiento, como decía hace un momento, sino que se busca también reducir los costos derivados, por ejemplo, de contracargos, que son aquellos cargos que los tarjetavientes no reconocen por transacciones fraudulentas y que están a cargo generalmente de las empresas que procesan estas transacciones. El riesgo de fraude, que pues, alguien tiene que pagar ese fraude, ¿no? En toda la cadena de procesamiento hay gente que está a cargo de absorber estos impactos en el procesamiento. Permítanme, por favor, un segundito. Discúlpenme. Por otro lado, existen brechas en el cumplimiento y esto implica que las marcas propietarias de las tarjetas eventualmente restrinjan el acceso a la utilización de los bienes que son el número de identificador de banco, que son los que emiten las tarjetas en toda la red de pagos. Eso quiere decir que si nosotros no cumplimos con el estándar que requiere la marca, nos pueden retirar el procesamiento y por lo tanto dejamos de recibir las transacciones de tarjeta que operamos y procesamos con estas marcas. Y eso es un impacto terrible. En mi experiencia, yo he tenido oportunidad de ver casos en donde pues literalmente la marca le cierra la operación y eso compromete el flujo de efectivo de las empresas de la noche a la mañana. Por eso es muy importante dar el cumplimiento, ¿no? Por otro lado, está la reducción de la exposición al riesgo de las empresas. Como mencioné hace un momento, existen varios riesgos y lo que buscan las empresas es disminuir esa exposición al riesgo. De forma general, aquí voy a explicar un poquito cada uno de los apartados del estándar. Esta es la vista general de todo el estándar de Data Security de PCI. A su mano izquierda vamos a encontrar el PIN Security, que se refiere a todas las medidas de control que se tienen que establecer dentro de la organización en función de
el punto en el proceso que se encuentra. Si ustedes son, por ejemplo, un banco, bueno, pues el PIN se utiliza en muchos puntos de entrada. Por ejemplo, en la sucursal, cuando se cambia el NIP, ahí hay una interacción entre la persona propietaria del PIN y un artefacto que nos permite cambiar el PIN o utilizar el PIN para un propósito de negocio, como una consulta de saldo, como una disposición de efectivo, como varias transacciones que se pueden hacer en un banco. Por ejemplo, hoy en día ya hay aplicaciones bancarias que también requieren la utilización de un PIN. Concretamente en los cajeros automáticos, cuando se hace una disposición de efectivo, se utiliza el PIN para acceder a la información de la cuenta y poder hacer transacciones. Ese PIN, de alguna forma, tiene que estar almacenado en la infraestructura de la entidad y custodiado de manera segura. Y todos estos mecanismos de seguridad alrededor de la utilización del PIN están definidos en este apartado. Adicionalmente está el Card Production Physical, que se refiere a toda la información involucrada en la producción física de la tarjeta. Solo para poner un ejemplo, es probable que ustedes hayan visto que, ya sea en la sucursal de un banco, en alguna tienda comercial que emite tarjetas de crédito, en algún kiosco, en un centro comercial, hay gente que está promoviendo tarjetas de crédito. Y entonces ellos dicen, mira, yo te ofrezco esta tarjeta, es una súper tarjeta, te conviene por esto y por esto y por esto. Hacen su proceso de venta y si el cliente decide tomar la tarjeta, hace una solicitud de tarjeta y la información se empieza a procesar desde el momento en que esta persona en el kiosco, por ejemplo, o en la sucursal, llena una solicitud de tarjeta de crédito, entrega información complementaria como la identificación, recibos de pago, estados de cuenta, referencia, una autorización a consulta del buró de crédito, etcétera. Y todo eso se manda a un back office dentro de la institución para procesar y analizar esta solicitud. Y si la solicitud es aprobada, con base en los criterios de riesgo y crédito de la institución, entonces se produce la tarjeta. La tarjeta, la forma de producir tarjetas es muy diversa también. Hay bancos que las producen ellos mismos en sus instalaciones, hay bancos que las producen en instalaciones de terceros, hay casas comerciales que las producen también con terceros, especializados en el embozo o producción de la tarjeta física. Y bueno, en este proceso existe intercambio de información entre quien recibe la información y quien la produce. Ahora, la producción de la tarjeta tiene muchísimas implicaciones. Es entregar la información, registrarla en una base de datos, asignarle su número de cuenta, asignarle su límite de crédito, esto custodiarlo en una base de datos y solo hasta que, digamos, el proceso de setup de la tarjeta concluye, la tarjeta se produce físicamente, se incorpora en un sobre, se genera su PIN, todo esto a través de un proceso controlado y al final se le envía al titular de la tarjeta una vez que la tarjeta está producida. Pero es un proceso bastante complejo en el que intervienen muchas áreas, en ocasiones varias empresas, así que este estándar lo que busca es proteger toda la producción física de la tarjeta, que esté custodiada de manera adecuada para que no se comprometa el plástico y pase lo que probablemente muchos hayan escuchado, ¿no? Es que pues llegó mi tarjeta, pero ya estaba abierto el sobre, es más, yo todavía ni la activaba, ya tenía cargos, etcétera, ¿no? Es prevenir todo ese tipo de situaciones. Así, a continuación viene el Card Production Logical, que se refiere a toda la información lógica o digital que se utiliza y se emplea en todo el proceso de producción. En ocasiones son bases de datos tan grandes que pues no se pueden compartir de manera sencilla, sino se tiene que transmitir a base de un repositorio de información seguro o a través de transferencias de información entre centros de datos. Definitivamente enviar la información de los tarjetavientes por correo electrónico no es una muy buena idea por seguridad, ya que se puede comprometer, porque el correo viaja por internet y si el correo no está cifrado, pues bueno, se compromete la información del cliente. Entonces, este estándar está buscando tener toda la protección de la información lógica de la tarjeta para evitar que se comprometa.
Finalmente, en la parte inferior está el Token Service Provider, que es el estándar asociado a la protección de los datos de token para generar accesos a la tarjeta. Hoy en día el concepto del token está cada vez más difundido, concretamente en las transacciones financieras. Y bueno, también como entidad que emite o utiliza tokens para las transacciones asociadas a sus tarjetas de crédito, es importante tener un manejo de información muy, pues yo diría, muy controlado, mecanismos de seguridad muy efectivos que permitan garantizar la utilización de ese token y que al mismo tiempo el token no sea comprometido, ¿no? Y bueno, todo eso se define en esta sección del estándar. Por otro lado, tenemos el Payment Application, discúlpenme, Data Security Standard, que son todos los estándares de seguridad aplicables a las aplicaciones de pago. Como les comentaba, las aplicaciones de pago son las aplicaciones que hoy en día son cada vez más comunes, que están en nuestros smartphones, ¿no? Ahí nos están proporcionando controles sobre que debemos incorporar en el desarrollo de estas aplicaciones si es que vamos a procesar tarjetas de crédito. El PIN Transaction Security Hardware Security Module es un dispositivo, es una appliance de seguridad, se les conoce en el mercado como el HSM. Este es un dispositivo, es un criptoprocesador que almacena el PIN transaccional de las tarjetas de crédito. Típicamente el PIN que valida, por ejemplo, un cajero automático, una terminal punto de venta, un sitio web en el que estamos transaccionando, se procesa en este dispositivo. Y este dispositivo, su función es garantizar la custodia segura del PIN. Entonces, la regulación financiera mexicana y en general la del mundo, aplicable a los bancos, requiere la utilización de este tipo de dispositivos para custodiar los PINs de las tarjetas. Pero, pues precisamente el estándar lo que propone es cómo hacer una implementación adecuada y efectiva de este tipo de dispositivos. El point-to-point encryption se refiere a cómo garantizamos la encripción punto a punto de un PIN y establece precisamente todos los controles sugeridos para garantizar este cifrado del PIN. El PIN Transaction Security Point of Interaction se refiere a imaginemos una transacción en línea o a través de una app o a través de una terminal punto de venta en donde el flujo de la transacción nos requiere el PIN. Por ejemplo, voy a volver, el más común es el de un cajero automático. Siguiendo un poco el flujo, y lo voy a ilustrar así muy por las piedritas, pues llegamos al cajero, insertamos nuestra tarjeta y ese es el primer paso. A continuación nos dicen, bueno, proporcióname el PIN. Ese es el primer punto de interacción del PIN en ese proceso de disposición de efectivo o consulta de saldo, por ejemplo. Entonces, aquí el estándar lo que aporta es los mecanismos que yo debo incorporar cada que hay una interacción del PIN en flujos operativos. El PCI 3D Secure Software Development Kit ahorita vamos a ver, es más, si me permiten me voy a brincar un poco al estándar de la derecha, al PCI 3D Secure Core. Esto es un sistema desarrollado por las marcas y básicamente es un sistema que se encarga de asegurar las transacciones, concretamente las no presenciales, en donde no hay una tarjeta presencial, físicamente presentada. Y esto aquí me estoy refiriendo a todo el comercio electrónico. Todas las transacciones que ocurren en Internet, idealmente deberían pasar por este sistema para validar y sobre todo asegurar
la interacción entre el titular de la tarjeta, su PIN y la autorización o la manifestación de su voluntad de autorizar esa transacción en ese sitio web. Entonces, este sistema fue desarrollado precisamente para aportar y disminuir el fraude. Entonces, aquí me regreso al PCI 3D Secure Software Development Kit, que es precisamente el software de desarrollo que empleamos cuando nosotros estamos desarrollando un sistema nuevo, ya sea una app, un sitio web, en donde vamos a utilizar el sistema de 3D Secure. Finalmente tenemos el Software-Based Pin Entry in COTS, que es la utilización del PIN, pero basado en software. Y COTS se refiere concretamente a todos los dispositivos de... COTS es el Commercial Off-the-Shelf Devices, que son, pues, smartphones, tablets, que son pues, dispositivos en donde el PIN se introduce en un software, no en un dispositivo físico, como el tablero de un cajero automático o el tablerito de una terminal punto de venta. Aquí estamos hablando y nos referimos concretamente a todo lo que intervenga en software, en donde el PIN se capture en una aplicación, en un software. Entonces, pues cada uno de estos estándares aporta mecanismos y controles muy, muy específicos para cada caso de uso, de tal forma que el PCI DSS, el Data Security Standard, no es algo que aplique a todas las entidades de forma completa, porque no todas las entidades tienen todos estos casos de uso. Así que cuando ustedes están buscando implementar primero los controles, después eventualmente certificarse para dar prioridad a las marcas de que ya están, que cumplen al 100% con el estándar, lo que es muy importante es identificar qué parte del estándar aplica a mi caso de negocio, qué parte del estándar debo yo considerar en función de mis propios procesos de negocio que estoy implementando o que ya están en marcha y que ahora debo asegurar. Entonces, hasta aquí, pues, la verdad es que la explicación es muy, muy, muy a vuelo de pájaro, a 1000 pies de altura, pero con esto creo que les da una muy buena idea de todo lo que implica la adopción del estándar y que, bueno, pues, de cara a su ámbito de aplicación tendrían que estar considerando. ¿Qué estrategias podemos emplear para dar cumplimiento al estándar? Pues hay varias que están de manera general, son las que utiliza el mismo estándar y propone, ¿no? Una es administrar todo el alcance del cardholder data environment, que es toda la información del propietario de la tarjeta, y hacer evaluaciones de cumplimiento de las normas que les aplican. Esto es como una evaluación que tienen que hacer del cumplimiento. Primero identificar qué me aplica, después evalúo qué controles tengo puestos en marcha y determino las brechas, ¿no? A ver qué sí tengo de lo que sugiere la norma, qué sí tengo y que está bien implementado, qué sí tengo y que no está bien implementado o no es efectivo, o qué de plano no tengo. Y si no lo tengo, y si cumplo parcialmente, son aspectos que tendríamos que estar considerando en remediar pronto, ¿no? Tenemos que hacer pruebas de control internas, ya sea con el equipo interno de la entidad o contratar servicios de terceros para garantizar el cumplimiento de la norma, ¿no? De todas estos criterios del estándar. Otra cosa que podemos hacer es aplicar cuestionarios durante el proceso de certificación, recopilar evidencia y proporcionar información pues, que sea valiosa para el proceso de negocio, pero sobre todo clara sobre el estado del cumplimiento de la norma, porque uno de los principales retos a los que nos enfrentamos los que estamos en este negocio de la consultoría es que a veces pareciera imposible garantizar el cumplimiento en términos de seguridad porque lo que se pide requiere una inversión muy importante para las organizaciones. Entonces, justificar esa inversión tiene que ser
muy clara para quienes autorizan los presupuestos, ¿no? Ya sea el consejo de administración, ya sea el dueño, el director general, las partes involucradas que autorizan la inversión en estos aspectos. Por eso es bien importante que tengamos muchísima claridad sobre el estado del cumplimiento de la norma, porque entonces, en función de eso, podemos ir haciendo ya sea un plan en fases en donde la inversión se va haciendo por fases en donde están las prioridades, pero al mismo tiempo hacia la alta dirección, hacia los dueños, hacia los consejos, se vuelve mucho más creíble la función más bien se vuelve más creíble todas las propuestas que se hagan para dar cumplimiento a la norma, porque si solo decimos, es que como proceso tarjeta debo cumplir con PCI y entonces debo implementar un HCM, un 3D Secure y nos agarramos a hacer como una carta Santa Claus, que no solo es difícil de explicar a quien se le solicita el presupuesto, sino difícil de entender a quien tiene que autorizar el presupuesto. Así que entre más clara sea nuestra visión del estado del cumplimiento de la norma, mejor será nuestra petición de presupuesto o apoyo o patrocinio para la implementación del estándar. Por otro lado, es muy importante también tener esta claridad porque de esa forma se gestionan mucho mejor los incidentes o los problemas que pueden surgir en las transacciones de tarjeta de crédito. Porque pues cuando las cosas pasan, cuando ya tenemos una intrusión, cuando se cae el servicio, cuando pues hay un incidente en general en el procesamiento, tenemos una mejor forma de reaccionar porque ya conocemos en dónde están nuestras debilidades. Por otro lado, es fundamental dar seguimiento a los hallazgos que se identifican en las evaluaciones que se hacen. Y también tenemos que gestionar las brechas y esos hallazgos en planes de trabajo que nos permitan establecer actividades de corrección. Es decir, si no cumplo, hay que entender por qué no cumplo y qué es lo que tengo que hacer para cumplir. Y que lo que yo vaya a ser efectivo y que cumpla con la norma. Eventualmente, si estamos aspirando a que un QSA, que es la figura que certifica nuestro proceso, nos certifique, tenemos que proporcionar evidencia del cumplimiento. Y no todo es papel. No tenemos que decir, sí, yo tengo un criptoprocesador, sí, yo utilizo el 3D Secure en mis transacciones. No, ellos van a buscar evidencia que demuestre de forma inequívoca que los controles están funcionando y están en marcha. Entonces, nosotros a la hora de desarrollar los planes para la corrección de las brechas o de los hallazgos, tenemos que ser muy contundentes. Finalmente, como parte de la conclusión de estas evaluaciones, pues tenemos que generar lo que en el argot de PCI se llama el ROC, es un Report on Compliance, que tiene un formato muy específico y que básicamente dice la opinión sobre el cumplimiento de la norma. Este es un reporte que se puede hacer de forma autónoma, o sea, la puede hacer la misma entidad, se pueden contratar servicios profesionales para que alguien venga y la haga, y entonces se emita este reporte, y el reporte sirve como el punto de partida para pues desarrollar todas las iniciativas de seguridad para garantizar el cumplimiento. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios de usar esta estrategia de llevar a cabo estas funciones dentro de la organización? Pues la primera es proporcionar visibilidad punto a punto de todas las actividades relativas al cumplimiento de PCI y de los riesgos que existen en los procesos de negocio. Creo que no hay mejor cosa, y lo digo por experiencia, que tener certeza de en dónde están los riesgos. Tenerlos identificados no basta, sino tener las actividades que van a tratar esos riesgos de forma adecuada y saber cuándo van a quedar, ¿no? Esto es complemento de lo que ya había yo mencionado anteriormente. La alta dirección requiere saber cuál es el nivel de exposición de riesgo, cuánto cuesta atenderlo, cuándo va a quedar. Las preguntas para la alta dirección generalmente son muy sencillas, ¿no?
¿Qué tanto estoy expuesto? ¿Qué pasa si este riesgo se materializa? ¿No? Y si ya le dijimos qué vamos a hacer, bueno, pues dime cuánto va a costar esto, cuándo va a quedar y qué nivel de seguridad nos va a aportar. En principio, y esto está en función de cada organización, de cada entidad, el nivel de riesgo y de exposición y las actividades que se tienen que hacer son muy diversas, aunque estemos tomando como base, como línea de partida el estándar. Entonces, la adecuación del estándar a nuestra organización es algo que debemos ser pues como muy sensibles, muy objetivos para que sea de lo mejor. Otro de los beneficios es que se reduce el tiempo dedicado. Una vez que tenemos estas prácticas en marcha y que están funcionando, el tiempo que le dedicamos a hacer las investigaciones de los requisitos de la norma, el rastreo de las respuestas y la evidencia que tenemos que generar para demostrar cumplimiento se vuelve mucho más sencillo, porque ya tenemos un método para hacer estas autoevaluaciones y para dar el seguimiento a los hallazgos. Por otro lado, tenemos una mucho mayor precisión en las pruebas de controles que hacemos, en la exhaustividad, en la cobertura, en la generación de los informes, además de tener una capacidad para asignar las tareas tendientes a corregir los hallazgos, ¿no? Aquí es muy importante asignar la responsabilidad del tratamiento de los riesgos o de las actividades correctivas pues a los responsables. O sea, yo sé que suena medio obvio o redundante, pero no siempre dentro de las organizaciones existe un responsable de atender las cosas y en ocasiones esa responsabilidad se diluye. ¿Y qué pasa cuando esa responsabilidad se diluye? Pues que pues nadie sabe quién trae el tema, nadie sabe cuándo va a quedar, nadie puede entregar cuentas sobre el avance o no avance o la atención o el riesgo, y entonces esto es un problema para las organizaciones. De otra forma, teniendo un método, esto no pasa, esto no ocurre. El rastreo de los problemas hay que mejorarlo. No es difícil darle seguimiento a los problemas a través del correo electrónico, en un PowerPoint, pero la verdad es que el seguimiento de esa forma se vuelve poco efectivo. Entonces, cuando tenemos ya un método para dar un seguimiento a los hallazgos, a los problemas, y los podemos consolidar y los podemos informar de esa forma, de verdad es que estamos aportando muchísimo valor. Me ha tocado ver también que hay organizaciones en las que cuando se explica la importancia o la relevancia de implementar el estándar, no se logra transmitir de manera adecuada y entonces pues acaba por subestimarse la implementación del estándar o incluso no comprenderse y pues dicen, bueno, pues como no lo entiendo, mejor no hago nada, ¿no? Y entonces empezamos a tomar malas decisiones hasta que los riesgos se materialicen y pues ya estamos comprometidos, ¿no? Finalmente, la creación de informes sobre el rendimiento del PCI. Aquí una de las cosas que es muy importante es poder medir cómo está contribuyendo el estándar al desempeño de la organización. Y esto lo logramos solamente a base de tener un método para gestionar todo el estándar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a mí si no me dan una Maruchan, yo puedo seguir hablando de esto por semanas. Llegamos a la parte de preguntas, así que pues yo los exhorto a que hagan todas las preguntas pertinentes. Aquí ya tenemos algunas, ahorita las voy a responder, pero pues vayan pensando por favor y las vamos respondiendo una a una. Voy a leer una pregunta de Paola González. Tengo entendido que se deben hacer cumplir todos los requisitos de PCI, pero algunos no son aplicables en mi empresa. ¿Ahí qué procede? Es una pregunta muy buena porque efectivamente me voy a regresar a la pantalla al slide en donde nosotros tenemos el estándar. Justamente lo que hay que hacer, Paola, es identificar del estándar que me aplica, contrastado contra mis procesos de negocio. Si tu empresa, por ejemplo, no tiene cajeros automáticos y no tiene terminales punto de venta, pues el tema del PIN
no es posible que no te aplique. O si tu empresa no tiene transacciones en línea, transacciones no presenciales en línea, pues es posible que el PCI 3 de Secure no te aplique. Entonces, voy a tomar como ejemplo algo que se utiliza en el estándar de ISO 27001, que es el SOA, el Statement of Applicability, que de todos los controles que el estándar proporciona, tenemos que determinar cuáles nos aplican y por qué, tenemos que justificarlos, y cuáles no nos aplican y por qué. Es algo que en la práctica yo suelo utilizar y digo, oye, pues del estándar de PCI, ¿qué me aplica en función de mis procesos de negocio? Y entonces determino esa aplicabilidad. Espero responderte, Pau, pero si no me dices, por favor. Gina Manzano pregunta, para medir el desempeño del cumplimiento, ¿cuál es la mejor práctica? ¿Cómo sé que estoy teniendo buena recurrencia? Recurrencia, no lo comprendo completamente, Gina, pero entendería yo que te refieres a que puedo medir la efectividad de mis controles. ¿Es correcto? En la industria hay indicadores de desempeño que se conocen como, comentas, me refiero a que estoy en continuidad, o sea, que estás operando. Que estás cumpliendo con el estándar. La primera es hacer evaluaciones, digamos, periódicas, ¿no? ¿Qué tan periódicas? Pues la periodicidad generalmente se establece en función de la periodicidad en los cambios en tu infraestructura, en tus sistemas o en tus procesos de negocio. Entonces, lo mejor será hacer esas evaluaciones periódicas que mencionaba yo como estrategias de cumplimiento para evaluar y contrastar de forma continua el estándar contra tu situación actual. La verdad es que yo no he visto prácticamente nunca un entorno de tarjeta de crédito en donde no haya cambios. Todo el tiempo hay cambios. Entonces, si nosotros ya hicimos una evaluación, determinamos las brechas, determinamos acciones correctivas, verificamos que se hayan realizado y que estén funcionando, esa es la primera forma de medirlas. ¿En dónde estaba y en dónde estoy? Ahí podemos poner métricas de control. ¿Qué tan frecuente es la aplicación del control? ¿El control se aplica y genera evidencia? Sí. ¿Qué evidencia genera? Esos son el tipo de métricas que solemos incorporar en los procesos de medición. Como decía yo, hay métricas de desempeño, KPIs, métricas de riesgo, es decir, si ya determinamos un nivel de riesgo, tenemos que establecer una métrica que nos permita verificar que el riesgo no se ha movido. Por ejemplo, caídas o downtime del proceso del autorizador de pagos, ¿no? Pues para mí es tolerable en mi negocio que esto no se caiga en una vez al mes, por ejemplo. Bueno, si se cayó 2 veces, tu métrica dice, oye, pues no estoy logrando el objetivo de riesgo o de desempeño, en función de dónde lo definas tú en tu proceso. Y esos mecanismos, pues hay que estar monitoreándolos de forma constante. Son ese tipo de métricas que podemos emplear, pero pues ahorita mencioné un par solamente, pero se pueden definir muchas. El downtime del autorizador de pagos es uno, de tu red es otro, de tu aplicación es otro. La disponibilidad, intrusiones no es muy difícil de medir, pero también se puede medir. En fin, hay que diseñar esos indicadores y después hay que alimentarlos para que sean útiles. Y la otra es que los indicadores o las métricas de desempeño que se desarrollen o se diseñen tienen que ser representativas para el negocio. No se trata de contar por contar o de contar algo que no nos aporta valor. Hay que entender por qué estamos poniendo una métrica. Y solo por poner un ejemplo,
pues imaginemos a Amazon, que su servicio de pago con tarjeta no está disponible un minuto. Pues yo me imagino, porque no lo conozco, pero no conozco su nivel de facturación, pero un minuto fuera de línea autorizando tarjetas de crédito en Amazon es un impacto millonario en términos de costo. En términos de reputación, pues es otro impacto que habría que medir, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en función de cada negocio. Espero responderte, Gina. También es una muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene de lujo, de lujo? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Estamos casi llegando al final. Pues con toda confianza, hagan preguntas. No sé, Diana, si tú quisieras comentar algo adicional. No, si no hay más preguntas, la verdad es que muchísimas gracias, Rogelio. Muchas gracias por esta presentación de webinar. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. De todas maneras, estamos abiertos a recibir más preguntas si en algún momento las tienen. Se las haríamos llegar a Rogelio. Por lo pronto, entonces, daríamos por concluido este webinar. Nuevamente, gracias por su tiempo. Bueno, mira, acaba de llegar una pregunta de Jorge César. ¿Se puede almacenar el CBB? La respuesta es sí, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos controles, ¿no? Bajo ciertos criterios. Por ejemplo, cuando tenemos registrado en un servicio de pago recurrente no presencial de la tarjeta, como por ejemplo Netflix, ¿no? El CBB sí lo está custodiando alguien, ¿no? Esa custodia tiene que ser segura. Cuando por alguna razón el CBB, de hecho, es una medida, permítame lo manifestar, es una medida que se implementó a raíz del comercio electrónico, es decir, cuando la tarjeta no está presencial, no está presente, nos piden ese numerito. Entonces, la respuesta es, pues sí, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos controles que establece la norma, ¿no? ¿Te respondí, Jorge? Bien. De cualquier manera, de cualquiera de estos temas podemos profundizar todo lo que ustedes deseen. Estamos a sus órdenes. Todas las preguntas post el webinar las recibimos y las contestamos con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias nuevamente a todos por su tiempo, por su disponibilidad y por supuesto que los invitamos a los siguientes webinars que les vamos a estar enviando y el que sea de su interés, pues vamos a estar a la orden para resolver preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rogelio. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Hasta luego a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.